La tierra no siempre permanece firme bajo nuestros pies. Hubo un día en la historia en que el suelo se abrió de forma devastadora, no por un desastre natural, sino como un juicio divino. Coré, un líder respetado entre los israelitas, se atrevió a desafiar no solo la autoridad de Moisés y Aarón, sino la voluntad misma de Dios. Su rebelión no fue un simple acto de desobediencia, fue una declaración abierta contra el orden sagrado. Lo que ocurrió después dejó a una nación entera temblando de miedo y asombro. ¿Fue la ambición lo que lo llevó a su caída? ¿O acaso tenía razón en cuestionar la autoridad? Hoy exploraremos esta historia llena de intriga, poder y consecuencias que aún resuenan en nuestras vidas. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí podría cambiar tu perspectiva sobre la obediencia, la justicia y el propósito divino. Suscríbete ahora y comparte este vídeo, porque esta lección, más actual de lo que parece, es algo que nadie debería perderse. En el vasto campamento israelita, extendido como un océano de tiendas en medio del desierto, surgía la figura de Coré, un hombre marcado por su linaje y sus inquietudes. Hijo de Isar, nieto de Cout, y descendiente directo de Leví, Coré tenía un lugar prominente entre los levitas, aquellos encargados de las labores sagradas del tabernáculo. Su vida, sin embargo, no estaba destinada a ser una más entre los muchos que seguían las directrices de Moisés y Aarón. Desde joven, Coré había mostrado una inteligencia aguda y una elocuencia que lo distinguían. Era un hombre que sabía cómo ganarse la atención y el respeto de quienes lo rodeaban. En las reuniones tribales, sus palabras resonaban con fuerza, atrayendo tanto admiración como cautela. Algunos lo veían como un líder natural, otros como un hombre cuyo orgullo podía ser peligroso. Su posición entre los levitas le otorgaba acceso al tabernáculo, pero, para Coré, no era suficiente. En el fondo de su ser, albergaba una mezcla de insatisfacción y ambición. El descontento de Coré comenzó a crecer a medida que observaba la estructura jerárquica que Moisés y Aarón habían establecido. Aunque reconocía la elección divina de Moisés como líder del pueblo y de Aarón como sumo sacerdote, no podía evitar cuestionar la exclusividad de sus roles. ¿Por qué solo ellos tenían acceso directo a Dios? ¿Acaso no eran todos los israelitas parte del pueblo elegido? Estas preguntas comenzaron a arder en su mente, avivadas por su propia percepción de injusticia. En los días de travesía por el desierto, Coré no estaba solo en sus inquietudes. En los márgenes del campamento, se reunía en secreto con hombres de influencia, líderes de las tribus que compartían sus dudas o que habían sido relegados por las decisiones de Moisés. Entre ellos destacaban Datán y Abiram, hijos de Eliab, hombres conocidos por su disposición a cuestionar la autoridad. Aunque sus motivos diferían, compartían con Coré un mismo sentimiento, que el liderazgo de Moisés y Aarón debía ser desafiado. Estas reuniones clandestinas se volvieron el caldo de cultivo para las ambiciones de Coré. Entre sus aliados, sus palabras eran fuego. No somos todos santos, decía con fervor, sus ojos brillando con una mezcla de pasión y desafío. El Señor está en medio de nosotros. ¿Por qué, entonces, Moisés y Aarón se levantan por encima de la congregación? ¿Es esto justo? Mientras tanto, Moisés, ajeno en apariencia a estas conspiraciones, continuaba guiando al pueblo, soportando el peso de una nación que aún luchaba por confiar plenamente en el Dios que los había liberado de Egipto. Aarón, en su papel de sumo sacerdote, ejecutaba las ordenanzas con devoción,
ajeno a los murmullos que se extendían como un río subterráneo bajo la calma aparente del campamento. Coré, sin embargo, no podía permanecer en las sombras por mucho tiempo. Sus ambiciones y su creciente número de seguidores pronto harían que su voz resonara más allá de las reuniones secretas. Los días en el desierto parecían interminables. Cada jornada bajo el ardiente sol acentuaba las tensiones que latían en el campamento israelita. Coré, siempre atento a los movimientos y decisiones de Moisés y Aarón, no podía evitar sentir que el peso de la injusticia se hacía cada vez más insoportable. A medida que la nación avanzaba en su arduo peregrinaje, él encontraba más razones para cuestionar la estructura jerárquica impuesta por los líderes divinamente escogidos. El tabernáculo, con sus telas finamente tejidas y su diseño meticuloso, se erigía en el centro del campamento como un recordatorio constante de la presencia de Dios. Pero, a los ojos de Coré, también simbolizaba una desigualdad que no podía ignorar. Cada día, veía a Aarón y sus hijos, los sacerdotes, cumplir sus deberes con un aire de exclusividad. Las ofrendas, las intercesiones y los privilegios del sacerdocio parecían estar reservados solo para ellos, mientras que los levitas como él eran relegados a tareas de menor importancia, como cargar el tabernáculo o custodiar sus utensilios. ¿Por qué solo Aarón y su linaje tienen acceso al sacerdocio?, pensaba Coré, cada vez más convencido de que algo debía cambiar. Esa duda pronto dejó de ser un pensamiento aislado y comenzó a tomar forma en sus conversaciones. En una de esas tardes, en los límites del campamento, se reunió nuevamente con Datán y Abiram. Estos dos hombres, líderes prominentes de la tribu de Rubén, compartían su disgusto hacia la autoridad de Moisés. Es evidente que Moisés y Aarón han hecho de su posición un privilegio personal, afirmó Datán con un tono cargado de resentimiento. Abiram, siempre más impulsivo, asintió con vehemencia. Nos sacaron de Egipto con promesas de una tierra de abundancia, pero aquí estamos, vagando en este desierto, sin más que promesas vacías. Coré escuchaba con atención, viendo cómo las palabras de sus aliados avivaban el fuego en su interior. No solo es el desierto, intervino con una calma que contrastaba con su ardor interno. Es la estructura que han impuesto. Dicen que somos el pueblo elegido, pero ¿elegido para qué? Moisés y Aarón han erigido un sistema que los beneficia a ellos y a sus familias. Nosotros, los demás, simplemente seguimos órdenes. Las reuniones con Datán y Abiram no eran casuales. Coré había reconocido en ellos a dos hombres que podían ayudarle a amplificar su causa. Mientras Datán aportaba un análisis crítico, Abiram canalizaba la ira del pueblo. Juntos, formaban una tríada poderosa, un núcleo que comenzaba a atraer la atención de otros líderes que compartían sus inquietudes. A medida que la insatisfacción de Coré crecía, también lo hacía su determinación. Comenzó a buscar a otros que, como él, se sentían marginados o ignorados en las decisiones de liderazgo. En las noches, alrededor de las fogatas, sus palabras resonaban con una mezcla de pasión y lógica. ¿Acaso no somos todos santos? ¿Acaso no camina el Señor en medio de este pueblo? ¿Por qué, entonces, debe haber distinción entre nosotros? Es hora de que esta nación comprenda que la santidad no pertenece solo a unos pocos. Datán y Abiram se convirtieron en más que aliados. Eran cómplices en una rebelión que todavía tomaba forma. Las palabras de Coré comenzaban a propagarse por el campamento como un eco persistente, encontrando oídos receptivos entre los descontentos. Cada conversación,
Cada mirada de asentimiento fortalecía su convicción de que debía haber un cambio. Pero, ¿estaba realmente preparado para enfrentar a Moisés y a Aarón, hombres cuya autoridad provenía directamente de Dios? La tensión en el campamento era palpable, como una tormenta que se gestaba en el horizonte. Coré sabía que estaba jugando con fuerzas mayores, pero su ambición y su sentido de justicia lo empujaban hacia adelante. Las preguntas seguían resonando en su mente y en las de sus seguidores. ¿Por qué unos pocos debían tener tanto poder? ¿Acaso no había llegado el momento de redefinir la autoridad? El campamento israelita, vasto y aparentemente organizado, se convirtió poco a poco en un hervidero de murmullos. Lo que comenzó como una insatisfacción aislada entre Coré y sus aliados, pronto se transformó en una corriente subterránea de descontento que serpenteaba entre las tribus. Coré no necesitó buscar más adeptos. Las palabras de Datán y Abiram se encargaron de sembrar la semilla de la duda en otros corazones. El pueblo comenzaba a cuestionar lo que hasta entonces habían aceptado como inmutable. A medida que el descontento se propagaba, Coré trazó un plan más audaz. No era suficiente que las personas compartieran sus dudas. Debía canalizar ese sentimiento en acción. Sus reuniones con Datán y Abiram se hicieron más frecuentes y estratégicas. Ahora ya no eran solo tertulias alrededor de una fogata. Eran auténticas asambleas de líderes que debatían abiertamente cómo debían confrontar la autoridad de Moisés. Lo que proponemos no es una simple queja, dijo Coré una noche, su voz resonando entre los presentes. Es un llamado a la verdad. Moisés ha gobernado este pueblo como si fuera su único pastor, pero nosotros también somos líderes. También tenemos derecho a decidir cómo debemos caminar hacia la tierra prometida. Datán lo interrumpió, sus ojos ardiendo con una mezcla de ira y determinación. El pueblo necesita entender que Moisés no nos ha llevado más que al desierto, nos prometió una tierra de leche y miel, pero todo lo que tenemos es arena y escasez. Abiram, sentado al lado, golpeó el suelo con fuerza. No podemos seguir así. No somos súbditos de Moisés, ni esclavos de Aarón. Somos un pueblo libre, y como tal, debemos decidir juntos nuestro destino. Estas palabras encontraron eco en los corazones de muchos, especialmente entre aquellos que se sentían excluidos o desilusionados por las decisiones de Moisés. Coré, por su parte, supo cómo utilizar esta marea creciente a su favor. Con su habilidad para hablar y persuadir, logró unir a un grupo considerable de líderes y ancianos que compartían su descontento. Sin embargo, no todos los días eran de exaltación para Coré. Había momentos de duda, en los que recordaba que Moisés no era un líder ordinario. Era el hombre que había enfrentado al faraón, que había partido el Mar Rojo, que había subido al monte Sinaí y vuelto con las tablas de la ley. Su autoridad no provenía de una simple elección humana, sino de un mandato divino. Pero Coré se convencía a sí mismo de que su causa no era contra Dios, sino contra la manera en que Moisés y Aarón interpretaban esa autoridad. Dios está con nosotros, todos nosotros, pensaba. No puede ser su voluntad que unos pocos dominen a tantos. El campamento comenzó a dividirse silenciosamente. Mientras unos seguían a Coré y sus aliados, otros permanecían leales a Moisés y a Aarón. La tensión se percibía en las miradas, en las conversaciones en susurros, en los espacios vacíos que empezaban a surgir en las asambleas de la congregación. Moisés no tardó en notar estas señales, aunque aún no comprendía la magnitud del movimiento que Coré estaba liderando. Una noche,
Mientras el campamento descansaba bajo un cielo tachonado de estrellas, Coré se reunió con Datán y Abiram para discutir el siguiente paso. No podemos quedarnos solo en palabras, dijo Coré, su tono decidido. Es momento de enfrentar a Moisés directamente. Si nos presentamos como un frente unido, no podrá ignorarnos. Datán frunció el ceño, reflexionando. ¿Y si se niega a escucharnos? ¿Qué haremos entonces? Abiram, más impetuoso, respondió con firmeza. Entonces el pueblo deberá decidir. Ya no podemos dar marcha atrás. Así, entre las sombras del desierto, los planes de Coré y sus aliados comenzaron a tomar forma. La confrontación era inevitable, y ambos lados del campamento parecían avanzar hacia un punto de colisión del que no habría retorno. El liderazgo de Moisés y Aarón estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que nunca antes habían enfrentado. El amanecer llegó al campamento israelita con un aire diferente, cargado de una tensión que incluso los más desprevenidos podían percibir. En el corazón del campamento, cerca del tabernáculo, un grupo considerable de hombres se congregaba en un círculo compacto. Coré estaba al frente, acompañado de Datán, Abiram, y 250 líderes prominentes de la congregación, hombres de renombre que habían decidido apoyar su causa. Aquella mañana no sería como las demás. La confrontación que se había gestado en las sombras ahora saldría a la luz. Moisés apareció, caminando con calma pero con la mirada fija en el grupo que se oponía a su liderazgo. Aarón lo seguía, con una expresión de preocupación pero también de resolución. El silencio cayó sobre la multitud cuando Moisés se detuvo frente a Coré, sus ojos encontrándose en un choque de voluntades. Coré fue el primero en hablar, su voz firme resonando entre la multitud. Moisés, hemos venido a hablar en nombre del pueblo. ¿Hasta cuándo seguirás erigiéndote como el único líder? ¿Acaso no somos todos parte del pueblo santo de Dios? ¿No camina el Señor en medio de todos nosotros? Entonces, ¿por qué tú y Aarón se alzan por encima de la congregación del Señor? Un murmullo de aprobación recorrió a los seguidores de Coré. Moisés, con el rostro grave, esperó a que el silencio regresara antes de responder. Escúchame, Coré dijo, su voz calmada pero cargada de autoridad. Es poco para ti que el Dios de Israel te haya escogido como levita, que te haya dado el privilegio de estar cerca del tabernáculo, de servir en sus sagrados deberes. ¿Por qué buscas también el sacerdocio? Al oponerte a Aarón, no te opones a un hombre, sino al Señor mismo. Coré se adelantó un paso, su expresión mostrando una mezcla de desafío y convicción. No se trata de mí ni de mis deseos, Moisés. Se trata de justicia. El sacerdocio no debe ser el privilegio exclusivo de una sola familia. Si todos somos santos ante Dios, entonces todos deberíamos tener el derecho de acercarnos a Él de la misma manera. La multitud, dividida entre partidarios de Coré y seguidores de Moisés, observaba con atención cada palabra, cada gesto. Algunos intercambiaban miradas de aprobación hacia Coré, mientras otros murmuraban en desacuerdo. Las facciones en el campamento eran claras, y el ambiente estaba cargado de expectación. Moisés levantó la mano para calmar a la multitud antes de hablar nuevamente. Mañana, el Señor mostrará quién le pertenece y quién es santo. Que cada uno de ustedes, Coré y sus seguidores, tome un incensario, lo llene con incienso y lo presente ante el Señor. El Dios de Israel hará saber a quién ha escogido. La propuesta dejó a muchos en silencio, pero Coré no retrocedió.
Así será, respondió con firmeza, viendo la oportunidad de demostrar que su causa era justa. Luego, con una mirada que abarcó a sus seguidores, añadió, nos presentaremos todos, y que el Señor decida. El grupo de Coré comenzó a dispersarse, preparándose para el día siguiente. Sin embargo, Moisés no había terminado. Se volvió hacia los mensajeros de Datán y Abiram, quienes se habían negado a acercarse al tabernáculo. Moisés envió un mensaje directo: subiré a verlos. No se atrevan a rehuir esta confrontación. En el campamento, las divisiones se hicieron más evidentes esa noche. Algunos discutían en voz baja, tratando de entender las motivaciones de Coré y las palabras de Moisés. Otros oraban, temiendo lo que pudiera ocurrir al día siguiente. Coré, por su parte, reunido con sus aliados, sentía que estaban en el umbral de un cambio trascendental. Mañana, dijo, el pueblo verá que no buscamos derrocar a nadie, sino restablecer el equilibrio y la justicia. Si Dios realmente está con Moisés y Aarón, lo sabremos. Pero si no lo está, el liderazgo debe cambiar. El amanecer siguiente llegaría con una resolución que nadie en el campamento olvidaría jamás. La noche anterior al día señalado fue larga y silenciosa en la tienda de Moisés. El líder del pueblo, acostumbrado a soportar el peso de toda una nación, ahora se encontraba enfrentando un desafío directo a su autoridad, no de enemigos externos, sino de su propia gente. La traición de Coré, un levita que había sido llamado a servir cerca de las cosas santas, pesaba en su corazón como una losa. Moisés se arrodilló en el suelo polvoriento de su tienda, levantando las manos al cielo. «Oh Señor», comenzó, su voz quebrada, «tú conoces los corazones de todos los hombres. Si he actuado injustamente, muéstramelo. Pero si esta revuelta no es contra mí, sino contra ti, te pido que reveles tu voluntad mañana. Yo no soy nadie para alzarme por encima de este pueblo. Solo he hecho lo que me has ordenado». El silencio de la noche fue su única respuesta inicial. Moisés permaneció allí, inmóvil, esperando alguna señal del cielo, alguna palabra que le confirmara que no estaba solo en esta prueba. Recordó los momentos en que había dudado de su capacidad para liderar a los israelitas. Desde el día en que Dios le habló en la zarza ardiente, Moisés había sabido que su misión sería difícil, pero nunca había anticipado que enfrentaría una oposición tan intensa desde dentro. Con un suspiro profundo, se levantó y salió de su tienda. Afuera, el campamento estaba en calma, aunque Moisés sabía que debajo de esa quietud latía la tensión de las divisiones que habían surgido. Cerca de él, Aarón estaba sentado con su familia, visiblemente preocupado. Cuando Moisés se acercó, Aarón se levantó y lo miró directamente a los ojos. «¿Qué crees que pasará mañana?», preguntó Aarón, su voz cargada de inquietud. Moisés lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «No es contra nosotros, Aarón. Coré y sus hombres piensan que están luchando por justicia, pero su lucha es contra Dios. Mañana, el Señor mostrará su decisión, y no será por nuestras palabras, sino por su poder». Aarón asintió, pero no pudo ocultar su angustia. Para él, el sacerdocio no era un privilegio, sino una carga sagrada que llevaba con reverencia y temor. Sabía que cualquier desafío a esa estructura no solo ponía en riesgo su papel, sino también el orden que Dios había establecido para toda la nación. Miriam, su hermana, se unió a la conversación, con su rostro severo y lleno de preocupación.
Hermano, dijo dirigiéndose a Moisés, este pueblo es obstinado. Lo vimos en Egipto, lo vimos en el Mar Rojo, y lo hemos visto cada día en este desierto. Pero tú siempre has intercedido por ellos. ¿Intercederás también esta vez, incluso por Coré? Moisés miró a Miriam, y por un momento su rostro reflejó toda la carga que llevaba. He intercedido tantas veces, Miriam, pero esta vez no es como las demás. Si mañana el Señor no responde, entonces sabremos que no me ha enviado. Pero si lo hace, será para que todos entiendan que no se oponen a mí, sino a Él. La conversación terminó, pero la tensión permaneció en el aire. Aarón regresó con sus hijos, Eleazar e Itamar, y les habló con solemnidad. Mañana puede ser un día difícil, les dijo. Pero pase lo que pase, nunca olviden que el sacerdocio no es un derecho, sino un servicio. Si Dios nos llama, debemos responder con fidelidad, sin importar el costo. Mientras la noche avanzaba, Moisés volvió a su tienda y se recostó en el suelo, mirando el techo de tela. Su mente volvió a sus encuentros con Dios, el monte Sinaí, el maná del cielo, el agua de la roca. Cada milagro le recordaba que su fuerza no venía de sí mismo, sino del Dios que lo había escogido. Entonces, en la quietud de la madrugada, Moisés sintió una paz inexplicable que llenó su corazón. No era la certeza de que todo saldría bien según sus términos, sino la convicción de que, pase lo que pase, Dios estaría con él. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte, Moisés salió de su tienda, listo para enfrentarse a Coré y sus seguidores. El día que definiría el curso del campamento había llegado. El sol ascendió lentamente sobre el campamento, bañando con su luz cada rincón de las tiendas y los rostros de un pueblo expectante. Nadie sabía exactamente qué ocurriría aquel día, pero la atmósfera era tan densa que parecía anticipar un desenlace trascendental. En el centro del campamento, junto al tabernáculo, se reunieron Coré y sus 250 seguidores, cada uno con un incensario en la mano, tal como Moisés había indicado. Moisés, con Aarón a su lado, se adelantó hacia el grupo que desafiaba su autoridad. Su rostro reflejaba gravedad, pero también una resolución firme. En su interior, Moisés sabía que ese momento no era solo sobre su liderazgo, sino sobre la santidad de Dios y el orden que él había establecido. Entonces, levantó la voz para que todos en el campamento lo escucharan. «Escuchad, pueblo de Israel», proclamó, su voz clara rompiendo el silencio. «El Señor me ha hablado y me ha dicho: aparteos de Coré, Datán y Abiram, y de todos sus seguidores, porque voy a mostrar quién me pertenece y quién es santo. Todos aquellos que teman al Señor y deseen honrar su voluntad, retírense de las tiendas de estos hombres». Un murmullo se extendió entre la multitud. Algunos comenzaron a moverse hacia atrás, alejándose de las tiendas de Coré y sus aliados, mientras otros permanecían indecisos. Las palabras de Moisés resonaban en sus mentes, pero el carisma y los argumentos de Coré aún tenían un fuerte peso. Era un momento de decisión, uno que cada individuo debía tomar en su corazón. Dentro del círculo de los seguidores de Coré, algunos hombres comenzaron a dudar. Habían seguido a Coré porque sus palabras les parecían justas, pero ahora, enfrentados a la posibilidad de un juicio divino, sus convicciones vacilaron. Uno de ellos, un anciano llamado Micaías, se volvió hacia Coré. «¿Y si Moisés tiene razón? ¿Y si esto no es contra él, sino contra el Señor? No podemos desafiar a Dios». Coré,
Con una mezcla de indignación y determinación, respondió: «Esto no es contra Dios. Es por la justicia, por la igualdad». Moisés y Aarón se han apropiado del sacerdocio como si fuera un derecho exclusivo. Nosotros también somos santos. Dios está con nosotros, como lo está con ellos. Micaías miró a su alrededor, viendo cómo otros también comenzaban a retroceder, sus rostros llenos de miedo e incertidumbre. Finalmente, bajó su incensario y se apartó del grupo, uniéndose a los que se habían distanciado. Pero muchos permanecieron firmes, convencidos de que Coré tenía razón o demasiado orgullosos para admitir su error. Datán y Abiram, que se habían quedado en sus tiendas, salieron a la entrada con un aire desafiante. Sus rostros eran un reflejo de su desprecio por Moisés. Datán alzó la voz, burlándose: «Nos sacaste de una tierra donde fluía leche y miel para traernos a este desierto a morir. ¿Y ahora pretendes que creamos que hablas en nombre de Dios? Eres un farsante, Moisés». Moisés cerró los ojos por un momento, invocando al Señor en silencio. Luego habló, con una voz cargada de autoridad: «Si estos hombres mueren como mueren los demás hombres, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo y la tierra se abre bajo ellos para tragarlos vivos, entonces sabréis que han despreciado al Señor». Apenas terminó de hablar, un sonido estremecedor rompió la calma. La tierra comenzó a temblar bajo los pies de todos, un rugido profundo que hizo que el corazón del pueblo se detuviera. Ante los ojos atónitos de todos, el suelo se abrió justo bajo las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Un grito desgarrador surgió de los que estaban demasiado cerca para escapar. En cuestión de segundos, las tiendas, las posesiones y todos los que permanecieron con Coré fueron tragados por la tierra, que luego se cerró como si nada hubiera ocurrido. Un grito de horror se extendió por el campamento mientras el resto del pueblo caía al suelo, postrándose y clamando por misericordia. «El Señor, Él es santo, el Señor es justo», gritaban, temblando ante la manifestación del poder divino. Los incensarios de los 250 líderes que habían respaldado a Coré cayeron al suelo, y de ellos brotaron llamas que consumieron a cada uno de los hombres que lo sostenían. Era un espectáculo aterrador, un juicio que dejó claro que el desafío no había sido contra Moisés, sino contra Dios mismo. Moisés y Aarón permanecieron en pie, con rostros serios pero sin orgullo. Sabían que este juicio no era un triunfo personal, sino un acto de justicia divina. Aarón, aún conmocionado, miró a su hermano. «Esto no será olvidado, Moisés», dijo en voz baja, «ni por nosotros, ni por el pueblo». El campamento quedó sumido en un silencio sepulcral. El juicio de ese día marcó a toda una generación, recordándoles que la autoridad de Moisés y Aarón no provenía de ellos mismos, sino del Dios que los había escogido para guiar a Israel en su camino hacia la tierra prometida. El cielo despejado del desierto parecía contrastar cruelmente con la turbulencia que se vivía en el campamento. Una multitud se había congregado alrededor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, observando con expectación y temor. La advertencia de Moisés había sido clara: «Apartaos de estos hombres». Algunos obedecieron con rapidez, alejándose con miedo en sus ojos, mientras otros permanecieron inmóviles, atados por la duda o la lealtad a los líderes rebeldes. Coré, de pie frente a su tienda, observaba el tumulto con el ceño fruncido. A su alrededor, el aire parecía más denso, cargado de una tensión que incluso él no podía ignorar. En el fondo,
Quizás sabía que se acercaba el momento definitivo, pero su orgullo y su convicción de que su causa era justa lo mantenían erguido. No puede ser que todo esto termine así, pensó. El pueblo merece justicia, y Moisés no tiene el derecho de decidir por todos. Datán y Abiram, en la entrada de sus propias tiendas, mantenían una postura desafiante. Sus palabras habían sido duras contra Moisés, pero ahora, en el silencio que precedía al juicio, su semblante reflejaba más terquedad que seguridad. Sus esposas e hijos permanecían a su lado, sus rostros marcados por la incertidumbre y el miedo. Moisés, con Aarón a su lado, levantó la mano una vez más para hablar. Por esto sabréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas cosas, y no por mi propia voluntad. Si estos hombres mueren como todos los hombres mueren, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo, y la tierra abre su boca y se los traga vivos, entonces sabréis que han despreciado al Señor. Las palabras apenas se habían extinguido en el aire, cuando un temblor sacudió el suelo. Al principio fue leve, como un murmullo profundo las entrañas de la tierra, pero pronto se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. El campamento entero se tambaleó, y los gritos de miedo comenzaron a llenar el aire. El suelo bajo las tiendas de Coré, Datán y Abiram comenzó a agrietarse, abriéndose con un crujido que parecía desgarrar la misma tierra. Coré sintió el suelo moverse bajo sus pies, y por primera vez, el miedo se apoderó de él. Miró a su alrededor, viendo cómo sus seguidores retrocedían aterrorizados. Por un instante, una chispa de arrepentimiento cruzó su mente. Recordó los días en los que había servido cerca del tabernáculo, cuando aún sentía la presencia de Dios como algo tangible y santo. ¿Qué he hecho?, pensó, pero su orgullo no le permitió clamar por misericordia. Esto no puede ser el final, gritó, pero sus palabras se perdieron en el caos. La tierra se abrió de golpe, formando un abismo oscuro y profundo que parecía no tener fondo. Coré, junto con Datán, Abiram, sus familias y todas sus pertenencias, fue engullido por el abismo. Sus gritos, mezclados con el estruendo de la tierra cerrándose, resonaron brevemente antes de desaparecer, dejando un silencio aterrador. El pueblo, atónito, cayó rostro en tierra, temblando ante la magnitud del juicio que acababan de presenciar. Los gritos de arrepentimiento y súplicas de misericordia llenaron el aire. El Señor es justo, el Señor es santo, clamaban, entendiendo que lo que habían presenciado no era obra de Moisés, sino del Dios de Israel. Entre los seguidores de Coré que habían sobrevivido, algunos lloraban desconsoladamente, lamentando su lealtad a un hombre que había desafiado la voluntad divina. Otros permanecían en silencio, incapaces de comprender cómo habían llegado a ese punto. La rebelión había terminado de manera definitiva y devastadora. Aarón, de pie junto a Moisés, miró el abismo que ahora estaba sellado, su rostro marcado por el asombro y el pesar. «Nunca olvidaré este día», dijo en voz baja. «No por lo que sucedió, sino por lo que significa. Dios no será desafiado. Su santidad es absoluta». Moisés permaneció en silencio por un momento, observando a la multitud postrada. En su corazón no había satisfacción, sino un profundo dolor. «Ellos eran hermanos», Aarón dijo finalmente. «Hombres que compartieron nuestra misión, nuestra carga. Pero el orgullo los cegó, y su desafío no fue contra nosotros, sino contra el Señor. Que esto sea una lección para todos nosotros».
El pueblo comenzó a dispersarse lentamente, cada uno llevando consigo el peso de lo ocurrido. Ese día quedó grabado en la memoria de Israel como un recordatorio de la santidad de Dios y de la responsabilidad que implicaba estar en su pacto. La tierra había hablado, y su juicio fue tan claro como definitivo. El día después del juicio fue extraño en el campamento israelita. Una calma pesada se asentó como una niebla sobre las tiendas, y el desierto, que normalmente vibraba con los sonidos de la vida diaria, parecía haber quedado mudo. El lugar donde la tierra se había abierto para tragarse a Coré, Datán, Abiram y sus familias estaba desierto, marcado solo por un silencio ominoso y la mirada temerosa de aquellos que pasaban cerca. Moisés caminaba lentamente por el campamento, observando los rostros de las personas. Algunos lo evitaban, bajando la mirada al pasar junto a él. Otros se postraban en señal de reverencia o arrepentimiento. Pero todos llevaban el peso del miedo en sus ojos, un miedo que no era hacia Moisés, sino hacia el Dios que había actuado con tal poder y justicia. Moisés sintió el peso de la responsabilidad apretando su pecho. No había dormido la noche anterior. En su mente resonaban las palabras y los rostros de los que habían caído. Recordaba a Coré no solo como el rebelde, sino como el hombre que una vez había servido fielmente al Señor. ¿En qué momento se había perdido? ¿En qué momento su ambición había cegado su corazón? Aarón se unió a él, su rostro reflejando el mismo cansancio. ¿Cómo seguimos adelante después de esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Moisés suspiró, pasando una mano por su frente. Con temor, Aarón. Con temor y reverencia. El pueblo ha visto la santidad de Dios, pero también su justicia. Ahora debemos guiarles para que no olviden lo que significa ser su pueblo. Cerca del centro del campamento, algunas familias se reunían en silencio. Entre ellas estaban aquellos que habían seguido a Coré, pero que en el último momento habían retrocedido y sobrevivido. Una mujer joven, Miriam, sostenía a su hijo en brazos, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba al lugar donde su esposo había estado la noche anterior. Me dijo que no me preocupara, murmuró a una vecina que trataba de consolarla. Que Dios estaba con ellos, que todo saldría bien. Pero ahora está muerto. Otro hombre, que había sido cercano a Datán, permanecía sentado junto a su tienda, mirando al horizonte. Nunca lo vi dudar, dijo a un grupo pequeño que lo rodeaba. Datán siempre estaba tan seguro, tan lleno de palabras. Pero no puedo dejar de pensar que, en el último momento, debió haberse arrepentido. ¿Qué pasa con un hombre que desafía al Señor hasta el final? ¿Qué siente en el momento en que sabe que ha perdido? Mientras tanto, los levitas se encargaban de reunir los incensarios que habían quedado tras el juicio. Moisés les había ordenado que los purificaran y los utilizaran para revestir el altar, como un recordatorio permanente para el pueblo. Esto será una señal, había dicho Moisés, para que nadie más piense en acercarse al sacerdocio sin haber sido llamado por Dios. El trabajo se realizaba en un silencio solemne. Nadie hablaba mientras recogían los objetos, muchos de los cuales todavía mostraban marcas del fuego que había consumido a sus portadores. Cada incensario era una historia, un testimonio del desafío y del juicio que había caído sobre ellos. Por la noche, Moisés convocó a los ancianos y líderes de las tribus. Los reunió cerca del tabernáculo, bajo la luz de las estrellas, y les habló con el corazón pesado.
Lo que ocurrió ayer no fue solo para juzgar a los que se rebelaron. Fue para todos nosotros, para recordarnos que el Señor es santo y que su voluntad no puede ser desafiada. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad con su pueblo. Guíenlos en justicia, en obediencia y en reverencia al Dios que nos ha sacado de Egipto. Los líderes asintieron solemnemente, pero Moisés podía ver en sus rostros el miedo y la incertidumbre. Sabía que no sería fácil reconstruir la unidad y la confianza en el campamento después de lo sucedido. Pero también sabía que este era el papel que Dios le había dado, y que no podía flaquear. En las semanas que siguieron, el campamento comenzó a recuperar su ritmo. Las familias se concentraron en sus tareas diarias, y los levitas continuaron sirviendo en el tabernáculo con una devoción renovada. Pero el recuerdo de aquel día nunca se borró por completo. A menudo, cuando alguien pasaba cerca del lugar donde la tierra se había abierto, se detenía por un momento, mirando hacia el suelo como si todavía pudiera sentir el eco de lo ocurrido. El silencio que quedó después del juicio no era solo la ausencia de ruido. Era el peso de la santidad, una marca indeleble en los corazones de un pueblo que había sido testigo del poder de Dios y de las consecuencias de desafiar su autoridad. El campamento israelita, que una vez había sido un lugar de murmullos y división, comenzaba a experimentar un cambio profundo. La rebelión de Coré y el juicio divino que le siguió dejaron cicatrices en la memoria colectiva del pueblo, pero también sembraron una semilla de reflexión. A medida que los días pasaban, las tiendas se llenaron de conversaciones en voz baja, no de quejas, sino de historias y aprendizajes. Los israelitas sabían que debían comprender lo ocurrido, no solo para evitar errores similares, sino para honrar la santidad de Dios. Moisés, observando este cambio en el campamento, decidió que era momento de reunir al pueblo para reflexionar juntos. Ordenó a los levitas que convocaran a toda la congregación frente al tabernáculo. Hombres, mujeres y niños se reunieron bajo el cielo abierto, sus rostros marcados por una mezcla de solemnidad y expectativa. Moisés se levantó ante ellos, apoyándose ligeramente en su bastón. Su rostro, endurecido por los años y las pruebas, mostraba ahora una expresión de serena autoridad. Su voz, aunque calmada, resonaba con fuerza entre la multitud. Pueblo de Israel, comenzó, todos vosotros fuisteis testigos de lo que ocurrió con Coré y sus seguidores. El Señor, en su santidad, juzgó su rebelión y mostró que no se puede desafiar su voluntad sin consecuencias. Pero hoy no estamos aquí para hablar solo de juicio. Estamos aquí para aprender, para recordar quiénes somos y quién es el Dios que nos guía. Se detuvo un momento, dejando que sus palabras calaran profundamente. Luego continuó: el Señor nos sacó de Egipto, no porque fuéramos mejores que otros pueblos, sino por su amor y su promesa. Nos dio sus mandamientos, nos alimentó en el desierto y nos protegió de nuestros enemigos. Pero con gran bendición viene una gran responsabilidad. Debemos obedecerle, no por temor al juicio, sino porque su camino es vida. Moisés alzó el bastón, señalando hacia el tabernáculo. Mirad el altar, revestido con los incensarios de los que se rebelaron. Ese altar es un recordatorio para todos nosotros de que no somos nuestros propios líderes. Dios nos ha dado un orden, y nuestra tarea es caminar en su voluntad. No permitáis que el orgullo o la ambición os alejen de él. En la multitud, muchos escuchaban con atención, algunos con lágrimas en los ojos. Entre ellos estaba Micaías,
el anciano que había sido seguidor de Coré. Ahora, con la cabeza inclinada, susurró a los que estaban cerca de él: pensé que estábamos luchando por justicia, pero no me di cuenta de que estábamos luchando contra Dios. Mi corazón está lleno de arrepentimiento. Junto a él, Miriam, la joven viuda, abrazaba a su hijo mientras escuchaba a Moisés. Aunque el dolor de perder a su esposo aún era reciente, había comenzado a encontrar consuelo en la idea de que incluso en el juicio, Dios actuaba con justicia. No entiendo todo, murmuró a su vecina, pero sé que no debo apartarme de él. Cuando Moisés terminó de hablar, Aarón se adelantó. Aunque normalmente era reservado, ese día decidió compartir su propia reflexión. Cuando fui escogido como sacerdote, sentí temor, dijo, mirando a la multitud. No porque no quisiera servir, sino porque sabía que era indigno. Pero entendí que el sacerdocio no es mío, sino de Dios. Cada uno de vosotros tiene un papel en este campamento, y todos estamos aquí por su gracia. Recordad siempre, la obediencia no es un peso, sino una bendición. Las palabras de Aarón fueron recibidas con un profundo silencio, roto solo por los sollozos ocasionales de quienes reflexionaban sobre sus propias vidas. Algunos líderes tribales aprovecharon la oportunidad para hablar con sus clanes, recordándoles la importancia de la unidad y la reverencia. Familias enteras se arrodillaron juntas, orando por fortaleza para seguir el camino de Dios. En los días siguientes, el campamento comenzó a cambiar de manera tangible. Las disputas menores que antes llenaban las tiendas dieron paso a conversaciones sobre cómo servir mejor al Señor. Los levitas, conscientes del peso de su llamado, renovaron su compromiso con el cuidado del tabernáculo y el cumplimiento de las ordenanzas. Las familias, inspiradas por las palabras de Moisés y Aarón, comenzaron a buscar maneras de enseñar a sus hijos sobre la santidad de Dios y la importancia de la obediencia. El recuerdo de Coré y su rebelión permaneció, no como una herida abierta, sino como una lección imborrable. Los israelitas entendieron que su camino hacia la tierra prometida no era solo un viaje físico, sino un proceso de transformación espiritual. Cada día en el desierto era una oportunidad para aprender, crecer y acercarse más al Dios que los había elegido. Aunque la herida de la rebelión aún dolía, el pueblo comenzó a mirar hacia adelante con renovada esperanza y humildad, conscientes de que su destino dependía no de su propia fuerza, sino de su fidelidad al Dios que caminaba con ellos. Los años pasaron, y la generación que había presenciado la rebelión de Coré comenzó a desaparecer, dejando sus historias como legado para los más jóvenes. Sin embargo, el incidente no fue olvidado. En las noches alrededor de las fogatas, los ancianos contaban la historia de cómo la tierra se había abierto para juzgar el desafío a la autoridad de Dios, dejando una marca imborrable en la memoria de Israel. En las familias, especialmente entre los levitas, el recuerdo de Coré no era solo un relato de advertencia, sino un llamado a la reflexión. Entre los descendientes de Coré, quienes no fueron tragados por la tierra debido a su juventud o separación del acto de rebelión, surgió una nueva narrativa, una de redención, esperanza y servicio fiel. Los hijos de Coré, que habían sobrevivido al juicio, crecieron bajo la sombra de lo ocurrido. Al principio, llevaban una carga pesada, siendo constantemente señalados como los hijos del rebelde. Sin embargo, con el tiempo, aprendieron a encontrar un propósito en su historia. Sus padres y abuelos les recordaron constantemente que el juicio de Dios no había sido un castigo eterno para su linaje, sino una corrección necesaria para mantener la santidad y el orden en Israel.
Uno de estos descendientes, llamado Elcaná, dedicó su vida al servicio del tabernáculo. Desde joven, mostraba un celo particular por el cumplimiento de las tareas sagradas, asegurándose de que cada utensilio y cada rito se llevaran a cabo con exactitud. Dios no nos abandonó, decía a menudo a sus compañeros levitas. Nos dio una segunda oportunidad, y cada día es una oportunidad para demostrar nuestra gratitud. Otro grupo de descendientes, los que más tarde serían conocidos como los hijos de Coré, se destacaron en la adoración. Se dice que compusieron algunos de los salmos que formarían parte del libro de los Salmos, incluido el conmovedor El Señor es mi refugio. Estas composiciones no eran solo canciones, sino expresiones sinceras de un corazón que había encontrado redención. A través de la adoración, buscaron honrar a Dios y demostrar que, aunque la historia de Coré comenzó con rebelión, su linaje podía ser un instrumento de alabanza. En las generaciones que siguieron, el incidente de Coré fue un recordatorio constante de la santidad de Dios y la importancia de obedecer su autoridad. Durante los momentos de incertidumbre, los líderes de Israel invocaban esta historia como advertencia y enseñanza. En la instrucción de los niños, los ancianos contaban cómo el juicio de Dios había sido rápido, pero también cómo había mostrado misericordia al no destruir por completo a todos los implicados. Esta historia no es solo sobre el castigo, decían los maestros a sus alumnos. Es sobre la justicia de Dios y cómo su santidad requiere obediencia. Pero también es sobre la oportunidad de redención. Aunque Coré fue juzgado, sus descendientes fueron restaurados. Siempre hay un camino de vuelta al Señor si caminamos con humildad. En el culto y la adoración de Israel, los hijos de Coré continuaron desempeñando un papel importante. Su nombre, que alguna vez estuvo asociado con la rebelión, ahora se recordaba también por su contribución a la adoración y la poesía sagrada. Los salmos atribuidos a ellos no solo reflejaban su agradecimiento, sino también una profunda comprensión de la misericordia y la justicia de Dios. Uno de los salmos más citados, porque un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos, se convirtió en un himno de gratitud y reverencia. Los israelitas sabían que estas palabras venían de un linaje que había aprendido de manera profunda el valor de estar cerca de la presencia de Dios. En cada generación, los israelitas recordaban que la historia de Coré no era solo una advertencia, sino también un testimonio de redención. Así como Dios había mostrado su justicia, también había permitido que los descendientes de Coré vivieran y prosperaran, dando testimonio de que no estaba interesado solo en el juicio, sino también en la restauración de aquellos que se volvían a él con un corazón sincero. Los ecos del pasado continuaron resonando en Israel, no como un peso, sino como un recordatorio vivo de que el Dios que los guió por el desierto era santo, justo y misericordioso. A través de los hijos de Coré, las generaciones futuras aprendieron que incluso después del fracaso, había espacio para el arrepentimiento, la redención y la esperanza de un nuevo comienzo. La historia de Coré y su rebelión se convirtió en parte fundamental de la tradición oral y escrita de Israel. Generación tras generación, los padres contaban a sus hijos cómo la tierra se había abierto para juzgar la rebelión de aquellos que desafiaron la santidad y el orden divino. Sin embargo, junto a esta advertencia también compartían una lección de esperanza. Aunque el juicio fue severo, los descendientes de Coré no solo sobrevivieron, sino que encontraron un camino hacia la redención, convirtiéndose en un testimonio vivo de la misericordia de Dios. Uno de los salmos más conocidos atribuidos a los hijos de Coré es el Salmo 42, que comienza con las palabras: como el ciervo anhela las corrientes de agua,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este salmo, profundamente personal y poético, refleja un anhelo por la presencia de Dios, un deseo de reconciliación y comunión con Él. Para los hijos de Coré, estas palabras no eran meramente líricas. Eran una confesión de lo que habían aprendido de su historia familiar, la necesidad de buscar a Dios en todo momento, incluso en medio de la adversidad. Aunque su linaje estaba marcado por el desafío de su antepasado, también estaba imbuido de un profundo entendimiento de la importancia de humillarse ante el Creador. El Salmo 42 resonó profundamente en Israel. Sus imágenes evocaban el desierto por el que el pueblo había vagado, el agua escasa que anhelaban y la dependencia absoluta de Dios para sobrevivir. Pero para los hijos de Coré, estas palabras también eran un recordatorio de su propia travesía espiritual. Una jornada desde la rebelión y el juicio hacia la reconciliación y el servicio. Después del juicio de Coré, sus descendientes encontraron en la música y la alabanza un medio para expresar su gratitud y para servir al Señor. En lugar de cargar con la vergüenza de su linaje, transformaron su historia en un mensaje de esperanza a través de los salmos y las ceremonias de adoración en el tabernáculo, y más tarde, en el templo. Los hijos de Coré se convirtieron en músicos destacados, liderando cánticos que unían a la congregación en alabanza a Dios. Su música era más que melodías, era una proclamación de la santidad de Dios y de la necesidad de obedecer su voluntad. Cada nota, cada palabra cantada, era un recordatorio de que incluso después de la caída, había oportunidad para la restauración. Los salmos atribuidos a ellos, como el Salmo 84, «Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos», reflejan un corazón profundamente arraigado en la adoración y la dependencia de Dios. Estas palabras, compuestas por un linaje que había aprendido el peso de desobedecer a Dios, inspiraron a generaciones a acercarse a Él con reverencia y humildad. El legado de Coré, tal como se entendía siglos después, no era solo el de la rebelión, sino el de la redención a través de sus descendientes. En los relatos de los ancianos y en los cánticos de los levitas, se repetía la misma lección: Dios es justo, pero también es misericordioso. Su justicia no elimina la posibilidad de reconciliación, sino que la hace más significativa. Entre las generaciones futuras, los hijos de Coré fueron recordados como un ejemplo de cómo el arrepentimiento y la dedicación pueden transformar incluso el linaje más marcado por el error. Su historia alentó a otros a buscar a Dios con un corazón sincero, sin importar cuán lejos hubieran caído. El impacto de la música de los hijos de Coré continuó moldeando la identidad espiritual de Israel. Sus salmos se cantaron en tiempos de alegría y también en tiempos de dificultad, uniendo a la nación en alabanza y dependencia de Dios. Cada vez que alguien entonaba sus palabras, recordaba que la fidelidad de Dios era más grande que los errores humanos y que su misericordia podía redimir incluso las situaciones más desesperadas. El legado de Coré, por tanto, fue doble: un recordatorio severo de las consecuencias del orgullo y la desobediencia, y una inspiración de cómo un linaje marcado por el juicio pudo convertirse en un testimonio viviente de adoración y servicio fiel. En cada generación, las palabras de los hijos de Coré seguían resonando. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La historia de Coré y su rebelión quedó inmortalizada en la memoria de Israel, no solo como un relato del pasado, sino como una advertencia viva que atravesaba generaciones. En cada rincón del campamento, y más tarde, en cada ciudad y aldea de Israel,
El nombre de Coré evocaba preguntas profundas sobre la naturaleza de la ambición, la autoridad y la relación del hombre con lo divino. El desafío de Coré no era simplemente una cuestión de desobediencia, sino un reflejo de un conflicto interno que resuena en toda la humanidad. ¿Dónde termina el deseo legítimo de igualdad y justicia? ¿Y dónde comienza la ambición desmedida? Coré se veía a sí mismo como un hombre justo, defendiendo lo que creía un derecho de todos los israelitas, el acceso directo a Dios. Sin embargo, en su búsqueda, ignoró un principio fundamental de la fe: no se trata de lo que el hombre cree merecer, sino de lo que Dios ordena. La ambición, cuando no está guiada por la humildad y la obediencia, puede convertirse en un arma peligrosa. Puede cegar incluso a las personas más sinceras, llevándolas a desafiar no solo a las autoridades humanas, sino al propio Creador. Coré no solo se rebeló contra Moisés y Aarón. Al rechazar el orden divino, desafió la autoridad de Dios mismo. La historia también pone de manifiesto el peso de la autoridad y la responsabilidad que conlleva. Moisés no buscó el liderazgo. Fue escogido por Dios para una tarea que muchas veces pesaba más de lo que podía soportar. La autoridad divina no es un privilegio personal, sino un llamado a servir con humildad y devoción. Moisés entendió esto, y fue precisamente su dependencia de Dios lo que lo mantuvo firme en medio de las pruebas. En contraste, Coré veía la autoridad como un privilegio que debía ser compartido, sin comprender plenamente que el sacerdocio no era un derecho humano, sino una asignación divina. Este conflicto entre la percepción humana y la voluntad de Dios sigue siendo relevante en cualquier comunidad. ¿Quién tiene derecho a liderar, y bajo qué condiciones? ¿Cómo podemos discernir entre un desafío legítimo a la injusticia y una rebelión impulsada por el orgullo? En última instancia, el desafío de Coré es una historia sobre la relación del hombre con Dios. La rebelión no surgió de una falta de entendimiento intelectual, sino de una desconexión espiritual. Coré y sus seguidores vieron el poder y la santidad de Dios, pero no pudieron aceptar su voluntad cuando ésta contradijo sus deseos. Este patrón se repite en la historia de la humanidad. El hombre, atrapado entre el orgullo y el anhelo de trascendencia, lucha por aceptar que no siempre puede comprender los caminos de Dios. Sin embargo, la historia de Coré también contiene un mensaje de esperanza. Aunque el juicio fue severo, sus descendientes encontraron un camino hacia la reconciliación y el servicio fiel. Esto demuestra que, incluso cuando el hombre falla, Dios siempre deja espacio para el arrepentimiento y la redención. Ahora, siglos después, la voz de Coré sigue resonando, no como una amenaza, sino como una pregunta: ¿qué harías tú en su lugar? ¿Podrías reconocer la diferencia entre tu propia voluntad y la de Dios? ¿Tendrías la humildad de aceptar la autoridad divina, incluso si desafiara tus propias ambiciones? Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que nuestras ideas de justicia, poder y propósito se enfrentan con algo más grande que nosotros mismos. ¿Qué elegiremos? ¿La obediencia que conduce a la vida, o la rebelión que, aunque disfrazada de justicia, puede llevar a la destrucción? La historia de Coré no es solo un relato del pasado, sino un espejo para el presente. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras decisiones y nuestras relaciones con aquellos que lideran y con el Dios que nos llama a seguirle. La historia de Coré no es solo un relato para recordar, sino una lección para vivir. A través de su rebelión, su juicio y la redención de sus descendientes, aprendemos que la ambición, cuando no está enmarcada en la humildad, puede desviarnos del camino correcto. También entendemos que la autoridad, cuando es divina,
no es un privilegio para quienes la poseen, sino un llamado al servicio y a la obediencia. En cada generación, la pregunta de Coré resurge: ¿seguiremos nuestros propios deseos, o nos someteremos a la voluntad de Dios? Este desafío no es exclusivo de líderes o figuras prominentes, sino de todos aquellos que buscan propósito y significado en sus vidas. La lección final no es solo una advertencia contra la rebelión, sino un recordatorio de que, incluso en el fracaso, hay esperanza, y en el arrepentimiento, hay redención. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Coré? ¿Qué podemos aprender de esta historia para nuestra vida diaria? Queremos escuchar tu opinión. Déjanos un comentario con tus reflexiones. Comparte este vídeo para que otros puedan aprender de esta increíble historia, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.